A la mañana siguiente, y tras la misa, la gente se reunía en la plaza del pueblo en un día de fiesta, y era costumbre y tradición danzar en torno a la misma. El grupo se prepara para bailar la jota valenciana de Louis XII, una de las más populares en las comarcas valencianas, propia de fiestas populares y de reuniones familiares donde triunfan el buen humor y la alegría. Se baila por parejas formando círculo, quedando los hombres dentro del mismo dándose la espalda, por lo que también se llama la jota redonda. La música tiene un ritmo brioso, vibrante y rápido y se acompaña de rondalla, bailándose a ritmo de castañuelas. Esta jota tiene una inconfundible característica que la diferencia de las otras jotas españolas. Es la copla con reminiscencias arábigas, larga, ondulante y que entona bien un cantaor o una cantaora. Cuando en invierno culmina en el lago la temporada de pesca, comienza la del arroz, inundando con el agua de la albufera los campos circundantes e iniciándose así el ciclo de este cultivo que introdujeron en nuestras tierras los árabes, a quienes también debemos la propagación del naranjo, convertido actualmente en la primera riqueza agrícola de nuestra tierra, merced al esfuerzo y tesón del labrador valenciano, artesano de la agricultura, sobre la que vuelca su experiencia y amor a la tierra. Tierra feraz que, como dijo el botánico Cabanilles casi 2 siglos atrás, forma jardines continuos de huertos de naranjales que cubren de verde toda la tierra. Riqueza y adorno del paisaje valenciano siempre verde. En invierno llega el momento de la cosecha. Hombres y mujeres recogen el jugoso fruto que pende de las ramas en apretados racimos de oro. El trabajo invita al canto, que parece querer marcar el ritmo del mismo. Cuando hombres y mujeres terminan su labor y cambian sus atuendos de trabajo por los de fiesta, adquieren este aspecto cortesano, vistiendo de seda hasta las medias. El azahar anuncia la primavera y la Pascua florida con sus juegos y canciones tradicionales, ocasión propicia para que naciera el amor entre las jóvenes parejas. El compromiso se ha consolidado celebrándose ante la barraca de los novios con esta alegre danza de música bravía que se acompaña con instrumentos de cuerda y castañuelas, elude marchuquera, baile aguerrido donde los haya, originario de la comarca de Gandía que le da su nombre. Según antiguos testimonios del lugar, se bailaba con motivo de cualquier festejo popular, tomando parte en el mismo todas las personas que lo desearan, cualquiera que fuera su edad y rango social.
que son de Valencia, mariachi que son de Valencia, y eso y que les acompañe, queremos explorar. Y entre danzas y alegrías, llegó el momento tan esperado por nuestra joven pareja de enamorados, el día de su enlace matrimonial. Bendice su unión nuestra excelsa patrona la Virgen de los Desamparados, que se celebra con típico ritual de misa cantada. Y aunque existe una gran variedad musical de tipo religioso valenciano, como gozos, romances, salves, oraciones, son pocas las que nos han llegado en lengua valenciana. Por ello, y para esta ocasión, sobre un tema popular se ha adaptado esta hermosa plegaria hecha canción en acción de gracias a la Nostra Mareta. de tot Tolerós, Pare, Fill i Esperit Sant. Germans, andeu-vos en el pau. La ceremonia ha concluido. El matrimonio ha sido bendecido y nuestra joven pareja se acaban de convertir en marido y mujer. Los novios en la puerta de la iglesia son recibidos con una lluvia de pétalos de flor entre la alegría de familiares y amigos. Estos, en agasajo de los novios, se preparan para bailar la cháquera bella, pues a esta ceremoniosa danza, el barón de Alcalí, que se ocupó de ella en 1903, le atribuye un significado nupcial. Tras el saludo de los danzantes se inicia la misma a ritmo de minué, de pausadas cortesías y encadenados enlaces entre parejas, abriendo el grupo como cap de danza los recién casados, y de segunda pareja los padrinos, y todos al son de tabalet y dolçaina. Con aristocráticas reverencias concluye este primer tiempo de la danza,
y los novios se retiran del grupo para contemplar las evoluciones de la segunda parte, que a ritmo de jota valenciana adquiere un aire más alegre y popular. Todo es alegría en la plaza de la iglesia. Familiares y amigos expresan sus felicitaciones y parabienes a los recién casados, y alguno lo convierte en un can de estil, en obsequio de estos dos enamorados. Estos dos enamorados. La comitiva nupcial comienza a desfilar por los verdes caminos de la huerta, de tortuosas y estrechas sendas, como para no desperdiciar el terreno. Una huerta espléndida y pródiga que ofrece los más variados cultivos y que da por lo general 2 y hasta 3 cosechas al año. La exultante fertilidad de esta tierra crea hermosos paisajes eternamente verdes, convertidos en un auténtico vergel por el riego constante y el permanente cuidado que amorosamente le prodigan los huertanos. Viéndolos así a todos juntos, comprendemos el entusiasmo que le provocó una estampa como esta al viajero, poeta y pintor Teófilo Gautier, que en 1845 quedó maravillado viendo desfilar ante sí al más auténtico pueblo huertano, quien cautivó al viajero francés que buscaba emociones humanas pintorescas para su libro de viajes. Al final del recorrido, familiares y amigos de los recién casados los reciben con jubiloso alborozo, formando como un pasillo humano de costumbrista y típico colorido huertano para darles la bienvenida a su barraca. Una bienvenida que adquiere fragancias de las delicias gastronómicas de la variadísima y exquisita cocina valenciana y sonidos de la huerta hechos canción del mejor estilo, al estilo de Louis II, en homenaje del nuevo matrimonio. Mientras las viandas se van preparando para obsequiar a los invitados.
La paella ya está casi a punto. El cocinero es casi siempre un hombre experto en su preparación, obligado a ello desde antiguo por sus constantes soledades en el campo, aunque aquí todos arriman el hombro, pues estas reuniones familiares se convierten en democráticas tertulias donde todos ayudan a todo, incluso los unos a los otros. Buen aspecto el de esta paella, la que requiere de todo un ritual donde el control del fuego, producido por la leña entre las trévedes, es manipulación básica entre otras cosas, para que además de un recreo para la vista, sea exquisito halago del paladar, como parecen confirmar estas jóvenes catadoras. La paella requiere, además del control del fuego, como antes dijimos, un instinto especial de quien la guisa para saber medir en su justa proporción los ingredientes que la componen, así como el tiempo de cocción y del reposo del arroz antes de comerla. Y siempre, siempre será bien recibida en la mesa. Los invitados a la boda son obsequiados con una comida típica, rito de artesanía popular y de amorosa elaboración, donde la paella es la protagonista junto al resto de exquisitos manjares que antes vimos preparar para adorno de la mesa y goce de paladares. Los novios presiden la mesa junto con la paella que le da identidad, pues es el más típico, representativo e internacional de los platos valencianos. Auténtico homenaje gastronómico a su huerta, pues de sus productos se nutre, que con las carnes de pollo y conejo, antiguamente criados aquí junto a la barraca, configuran los elementos tradicionales de la paella valenciana. Dice un refrán popular: después de la panza viene la danza. Así pues, la rondalla inicia los primeros compases de la jota valenciana de Louis II y los bailadores ponen el contrapunto con el repique estruendoso de sus castañuelas al compás de piruetas y saltos. Las valencianas de Louis II tienen la característica propia de las danzas del litoral. Es alegre y viva con ritmo suave y se acompaña del típico cante de la huerta al estilo de Louis II, de donde le viene el nombre a esta danza, con amplia representación en las tierras valencianas. Pero no todo eran alegrías en la huerta valenciana. Las campanas de la iglesia tañen su lastimero sonido en señal de duelo.
mientras la barraca huertana se cubría de luto, produciéndose una evidente contradicción, pues tan dolorosa situación se acompañaba durante toda la noche de cantos y danzas, y convites a cuantos acompañaban el sentimiento. Una estampa que grabó Gustavo Doré en 1855, cuando conoció la huerta valenciana, sus gentes y tipismos, y presenció el velatorio de un albat, niño recién nacido o menor de 7 años, y ante cuyo cuerpecito rodeado de flores se canta y se baila la danza del velatorio. Los velatorios son de tiempo inmemorial, pero esta danza tuvo su apogeo en pleno siglo XIX, en época de gran mortalidad infantil, y la contradicción que antes apuntábamos tiene su explicación, pues se consideraba que el albat, por su inocencia, subía al cielo directamente en plena pureza, y el pueblo llano celebraba de esta manera tan divina como suprema gracia. He aquí la imagen del contrasentido antes descrito.